At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV! Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. Truth is our It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV. Stream now, pay never. So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now, and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Es de noche. Pasó la medianoche hace un buen rato. El aire en Jerusalén ya está frío, pero aquí, entre los olivos del monte, la temperatura bajó todavía más. Hay un silencio raro, el tipo de silencio que solo existe cuando algo muy grande está a punto de pasar. Y entre los árboles, en un huerto llamado Getsemaní, que en hebreo significa prensa de aceite, hay un hombre arrodillado en el suelo. Está solo. Tiene el rostro pegado a la tierra. Lucas, capítulo 22, versículo 44, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. No es una metáfora, no es lenguaje poético. La medicina moderna tiene un nombre para eso. Se llama hematohidrosis. Ocurre cuando el estrés emocional es tan extremo que los capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Es una condición documentada, es rara y solo ocurre cuando el cuerpo humano llega al límite absoluto de lo que puede soportar emocionalmente. Ese hombre es Jesús de Nazaret y está a pocas horas de morir. Pero fíjate en algo, a unos metros de él hay 3 hombres, se llaman Pedro, Santiago y Juan. Son los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Los 3 que estuvieron en el monte de la transfiguración. Los 3 que vieron cosas que los otros 9 nunca vieron. Jesús los trajo a este lugar con una instrucción específica. Mateo capítulo 26, versículo 38, lo registra. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Eso es lo que les pidió. Velen conmigo. Quédense despiertos. Acompáñenme en la noche más difícil de mi vida. Y los 3 se durmieron. Jesús se levanta, camina hacia ellos, los encuentra dormidos y le dice algo a Pedro, una sola frase. Mateo capítulo 26, versículo 41. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa frase de menos de 15 palabras, parece sencilla. Parece un consejo pastoral, parece algo que cualquier predicador podría decir un domingo por la mañana. Pero no lo es. Es una de las frases más densas, más profundas y más devastadoramente precisas que Jesús pronunció en toda su vida terrenal. Es una frase que contiene la explicación de por qué fallamos, de por qué queremos hacer el bien y no podemos. De por qué prometemos cosas y no las cumplimos, de por qué nos levantamos cada mañana con buenas intenciones y terminamos el día sintiéndonos derrotados. Y lo más impresionante de todo es que el apóstol Pablo tomó esta frase y construyó sobre ella 2 de los capítulos más importantes de toda la teología cristiana. Romanos 7 y Romanos 8 son, en esencia, la expansión teológica de lo que Jesús dijo esa noche entre los olivos. Hoy vamos a entrar a fondo en esta frase. Vamos a abrir el griego original. Vamos a ver qué significan exactamente las palabras que Jesús usó, porque hay una palabra en particular que cambia absolutamente todo cuando entiendes lo que realmente dice. Vamos a recorrer el Antiguo y el Nuevo Testamento para rastrear esta batalla entre el espíritu y la carne, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y al final vamos a volver a Getsemaní, porque lo que ocurrió esa noche no fue un accidente, fue una revelación.
Empecemos por lo más importante, las palabras. Cuando Jesús dice, el espíritu está dispuesto, la palabra griega que usa para dispuesto es prótimos. Y esta palabra no significa lo que la mayoría piensa. En español, dispuesto suena como, bueno, sí, estoy de acuerdo, tengo ganas, quiero hacerlo. Suena tibio, suena como una actitud positiva pero pasiva. Pero prótimos no es eso. Prótimos viene de dos raíces. Pro, que significa antes o hacia adelante, y timos, que es una palabra griega poderosa que significa pasión ardiente, deseo intenso, furia emocional dirigida. Timos es la palabra que los griegos usaban para describir el fuego interior de un guerrero antes de la batalla. Es lo que Homero describe cuando Aquiles se lanza contra los troyanos. Es energía que empuja hacia adelante. Entonces, cuando Jesús dice que el espíritu es prótimos, no está diciendo que el espíritu tiene buenas intenciones. Está diciendo que el espíritu está ardiendo, está ansioso, está listo para avanzar. El espíritu de Pedro quería morir por Jesús esa noche. Pedro lo dijo con toda sinceridad unas horas antes, en Mateo 26, verso 35. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y Pedro no estaba mintiendo. Su espíritu estaba en llamas. Su intención era genuina. Su deseo era real. El problema no estaba ahí. El problema estaba en la otra mitad de la frase. La carne es débil. Y aquí es donde todo cambia. Porque la palabra que Jesús usa para débil no es la palabra griega común para debilidad física. No es malakos, que sería debilidad en el sentido de blandura. No es adinatos, que sería incapacidad absoluta. La palabra que usa es asthenes, asdenes. Y esta palabra tiene un significado muy específico en el griego del primer siglo. Asthenes significa sin fuerza propia. No significa que la carne sea frágil o que sea patética. Significa que la carne, por su propia naturaleza, no tiene la capacidad de producir fuerza espiritual. Es como decir que un automóvil sin motor no puede moverse. No es que el automóvil sea malo. No es que esté roto necesariamente. Es que le falta lo único que puede hacerlo funcionar. Esto es una revolución teológica en una sola frase. Jesús no le está diciendo a Pedro, eres débil, esfuérzate más. No le está diciendo, tu problema es la falta de disciplina. No le está diciendo, si de verdad me amaras, te habrías quedado despierto. Le está diciendo algo mucho más profundo. Le está diciendo, Pedro, tu espíritu me ama. Tu espíritu quiere pelear por mí, tu espíritu está ardiendo, pero tu carne no tiene la capacidad de sostener lo que tu espíritu desea. Y si no vigilas, si no oras, si no conectas tu espíritu con la fuente de poder que es el Padre, la carne va a ganar. No porque sea más fuerte que tu espíritu, sino porque es lo único que tienes funcionando en este momento. Ahora, necesitamos entender qué es exactamente la carne en la Biblia, porque esta es probablemente una de las palabras más malinterpretadas de toda la teología cristiana. La palabra griega es sarx, y sarx no significa tu cuerpo físico. Esto es fundamental. Si piensas que carne en la Biblia se refiere a tu cuerpo, a tu piel, a tus huesos, a tus músculos, vas a leer todo el Nuevo Testamento de manera equivocada. Vas a pensar que el cuerpo es malo, que la materia es mala, que Dios odia lo físico, y eso no es cristianismo, eso es gnosticismo. Es una herejía del siglo II que la Iglesia combatió durante 200 años. Pablo explica que sarx con una claridad absoluta en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Dice, los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu.
porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu. You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Kayak. Got that right. Es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Fíjate en esa última frase, ni tampoco puede. Pablo no dice que la carne no quiere sujetarse a Dios, dice que no puede, es astenes, sin fuerza propia. Es exactamente lo que Jesús dijo en Getsemaní. La carne no es tu enemigo en el sentido de que te odia. La carne es tu sistema operativo caído, es la programación predeterminada del ser humano después de la caída. Es la parte de ti que funciona por instinto, por impulso, por supervivencia, por gratificación inmediata. Y no tiene, por diseño, la capacidad de producir obediencia a Dios. No importa cuánto lo intentes, no importa cuánta disciplina le pongas, no importa cuántas promesas hagas. La carne, por sí misma, no puede hacer lo que el Espíritu desea. Y esto se ve claramente en la historia de Pedro esa misma noche. Pedro, el hombre que dijo, moriré por ti. Pedro, el protimos. Pedro, el de espíritu ardiente. ¿Qué hizo Pedro después de Getsemaní? Primero sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Juan, capítulo 18, versículo 10. Eso es carne disfrazada de valentía, eso es timos sin dirección, eso es impulso humano tratando de hacer el trabajo del Espíritu. Jesús lo detuvo inmediatamente, y después lo que siguió fue todavía peor. Pedro siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, pero cuando una sirvienta lo reconoció, lo negó. Mateo 26, versos 69 al 75. Lo negó no una vez, no 2, 3 veces. Y la tercera vez, la Biblia dice que Pedro maldijo y juró, no conozco a ese hombre. El mismo hombre que 3 horas antes había dicho, moriré contigo, ahora juraba no conocerlo. No porque no lo amara, lo amaba profundamente. No porque su espíritu hubiera cambiado, su espíritu seguía ardiendo, sino porque su carne era astenes, sin fuerza propia. Y cuando la presión llegó, cuando la tentación llegó, cuando el miedo llegó, la carne hizo lo que la carne hace. Se protegió a sí misma. Y Marcos añade un detalle que parte el alma. Marcos 14, verso 72. Y pensando en esto, lloraba. Y Mateo 26, verso 75 lo dice de manera todavía más cruda. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro no lloró porque le doliera el orgullo herido. Pedro lloró porque en ese momento, cuando el gallo cantó, se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Su espíritu se despertó, su protimos volvió a encenderse. Pero ya era tarde, la carne ya había actuado, las palabras ya habían salido de su boca, y el daño ya estaba hecho.
Ese llanto de Pedro es quizás el momento más humanamente doloroso de todo el Nuevo Testamento. Es el sonido de un hombre que descubre en tiempo real la brecha entre lo que su espíritu quiere y lo que su carne es capaz de hacer. Es Romanos 7, verso 15, encarnado en una persona real, en una noche real, junto a una fogata real. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y Lucas añade algo todavía más devastador. Lucas 22, verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Jesús lo miró. En medio de su propio sufrimiento, atado, golpeado, camino a la muerte, Jesús se volteó y miró a Pedro. Y ese cruce de miradas fue todo lo que hizo falta. Pedro no necesitó un sermón, no necesitó un reproche, solo necesitó esa mirada. La mirada de alguien que sabía exactamente lo que iba a pasar y aún así lo amaba. Esa mirada decía, te dije que la carne era débil, no te culpo, pero cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. ¿Y sabes qué? Jesús lo sabía. Jesús sabía todo esto antes de que ocurriera. En Lucas 22, versos 31 y 32, le dijo a Pedro algo extraordinario. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Fíjate, cuando hayas vuelto, no si vuelves, ¿cuándo? Jesús sabía que Pedro iba a caer, sabía que la carne iba a ganar esa noche, y no lo condenó, no lo descartó, no lo reemplazó, oró por él. Porque Jesús entendía algo que nosotros tardamos toda la vida en entender. La caída de la carne no anula la disposición del espíritu. Pedro cayó esa noche, pero su espíritu nunca dejó de amar a Jesús. Y cuando volvió más fuerte que antes, porque ahora sabía algo que antes no sabía. Sabía que su propia fuerza no era suficiente. Y esto nos lleva a algo que necesitamos rastrear desde el principio, porque esta batalla entre el espíritu y la carne no empezó en Getsemaní, empezó en Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 3. Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Esta es la primera vez en la Biblia que Dios establece la tensión entre su espíritu y la carne humana. Y fíjate en el contexto, es justo antes del diluvio. La humanidad se ha corrompido completamente. Los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. La violencia llenó la tierra. Y Dios dice, el problema fundamental es que el ser humano es carne. No que el ser humano sea malo necesariamente, sino que el ser humano, operando desde la carne, sin la dirección del espíritu, se destruye a sí mismo inevitablemente. Y esta verdad se repite una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. Mira a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel 13, verso 14. Un hombre cuyo espíritu ardía por Dios, con una intensidad que nos dejó los Salmos. El mismo hombre que escribió, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Salmo 63, verso 1, Prótimos, espíritu dispuesto, ardiente, apasionado. Y sin embargo, segunda de Samuel capítulo 11, una tarde, una azotea, una mujer bañándose, y David, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio con Betsabé y mandó matar a su esposo Urías. La carne es astenes. No tiene fuerza propia para resistir cuando la tentación golpea en el momento exacto de vulnerabilidad. Mira a Elías, el profeta que enfrentó a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Primera de Reyes, capítulo 18. El hombre que hizo caer fuego del cielo. El hombre que después de esa victoria mató a todos los profetas falsos. Prótimos, espíritu dispuesto como pocos en toda la Biblia. Y un capítulo después, Primera de Reyes 19, Jezabel le envía un mensaje amenazándolo de muerte. Y Elías,
El hombre que acababa de vencer a 450 profetas salió huyendo al desierto, se sentó bajo un enebro y le pidió a Dios que lo dejara morir. La carne es Asténes. Después del momento más alto del espíritu, la carne cobra la factura. Mira a Sansón. Jueces capítulos 13 al 16. Un hombre separado para Dios desde el vientre de su madre, un nazareo, un hombre sobre quien el Espíritu de Dios descendía con poder sobrenatural. Mató a un león con sus manos, derrotó a 1000 filisteos con una quijada de burro y la carne operando a través de This is a Bose moment. You're 10 boring blocks from home until the beat drops in Bose clarity. And the bass line transforms boring into maybe the best part of your day. Your life deserves music. Your music deserves Bose. Find your perfect product at Bose.com. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Dalila le arrancó todo. No porque Sansón no amara a Dios, sino porque la carne encontró su punto ciego. La carne siempre encuentra el punto ciego. ¿Ves el patrón? David tenía el espíritu más adorador de Israel y cayó en adulterio y asesinato. Elías tenía el espíritu más valiente de los profetas y cayó en depresión suicida. Sansón tenía el espíritu de Dios literalmente sobre él y cayó en la trampa más obvia del mundo. Pedro tenía la declaración más apasionada de lealtad y negó a Jesús 3 veces en una sola noche. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y hay algo en este patrón que necesitas ver con claridad, porque revela cómo opera la carne. La carne no ataca cuando estás lejos de Dios. La carne ataca cuando acabas de estar más cerca que nunca. David cayó después de años de victorias militares y espirituales. Elías cayó inmediatamente después de la mayor demostración de poder divino en su vida. Sansón cayó después de décadas de victorias sobrenaturales. Pedro cayó la misma noche en que declaró su lealtad más intensa. ¿Ves lo que la carne hace? Espera. La carne es paciente. La carne no necesita apurarse. La carne sabe que después de cada montaña espiritual viene un valle físico. Sabe que después de cada momento de éxtasis viene un momento de agotamiento. Y es ahí, en el valle, en el agotamiento, en el momento en que piensas que ya pasó lo peor, donde la carne golpea. Jesús sabía esto. Por eso les dijo a los discípulos que velaran precisamente en ese momento. No les dijo, velen mañana. Les dijo, velen ahora, porque ahora era el momento de mayor peligro. Acababan de compartir la última cena. Acababan de escuchar las enseñanzas más profundas de Jesús en Juan capítulos 13 al 17. Acababan de cantar un himno juntos. Estaban en un momento alto espiritualmente y Jesús sabía que la carne estaba esperando exactamente ese momento para tomar el control. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 lo dice de manera directa: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Es Pedro quien escribe eso. Pedro, años después de Getsemaní. Pedro que aprendió de la manera más dolorosa posible qué pasa cuando no velas. Y fíjate que Pedro no dice, el diablo viene a atacarte. Dice, anda buscando, rondando, esperando el momento preciso, el momento donde tu espíritu baja la guardia y tu carne queda expuesta, el momento después de la victoria, el momento después de la promesa, el momento donde estás tan seguro de ti mismo que dejas de orar. Y si piensas que esto es solo para los grandes personajes bíblicos, Pablo va a corregirte.
Porque Pablo tomó esta revelación de Jesús en Getsemaní y la convirtió en la explicación más honesta, más brutal y más liberadora de la experiencia cristiana que jamás se ha escrito. Romanos capítulo 7, versículos 15 al 25. Escucha lo que dice Pablo, y escúchalo con cuidado, porque suena como si estuviera describiendo tu vida. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Versículo 15. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 16. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 17. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 18. Lee eso otra vez. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso es prótimos y astenes en una sola oración. El espíritu quiere, la carne no puede. Pablo, el apóstol, el teólogo más grande del cristianismo, el hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento, está diciendo: yo también peleo esta batalla, yo también quiero hacer el bien y no puedo. Yo también tengo un espíritu que arde por Dios y una carne que me arrastra en la dirección contraria. Y después de este grito desgarrador, Pablo llega a la pregunta que todo ser humano que ha intentado vivir una vida recta se ha hecho alguna vez. Romanos 7, verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta está en el versículo 25 y en todo el capítulo 8. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y luego, Romanos 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate en la solución. La solución no es esfuérzate más. La solución no es ten más disciplina. La solución no es haz más promesas. La solución es cambiar de sistema operativo, dejar de operar desde la carne y empezar a operar desde el Espíritu. Y eso no se logra con fuerza de voluntad, se logra con lo que Jesús le dijo a Pedro en Getsemaní: velen y oren, velar y orar. Parece simple, pero en el contexto de esa noche es la instrucción más precisa que Jesús pudo dar. Velar significa estar consciente. Significa no dormirte espiritualmente. Significa reconocer que la batalla es real, que la carne está operando siempre, que el momento de mayor vulnerabilidad es justo después del momento de mayor confianza. Pedro acababa de declarar que moriría por Jesús. Estaba en el punto más alto de su confianza espiritual. Y Jesús le dice, precisamente ahora, vela. Porque la carne ataca cuando el espíritu baja la guardia. Y orar. La oración en este contexto no es Dios, dame fuerza. La oración en este contexto es lo que Jesús mismo estaba haciendo unos metros más allá. Lucas 22, verso 42. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es rendición, eso es reconocer que mi fuerza no alcanza. Eso es conectar mi espíritu con la fuente de poder que es el Padre. Jesús, el Hijo de Dios, estaba orando con agonía. Si Él necesitaba orar, ¿cuánto más Pedro? ¿Cuánto más nosotros? Y aquí hay algo que casi nadie nota. Jesús fue a Getsemaní 3 veces a orar. Mateo 26, verso 39, luego verso 42, luego verso 44. 3 veces se alejó, 3 veces oró. 3 veces volvió y encontró a los discípulos dormidos. Y Pedro, esa misma noche, negó a Jesús 3 veces. Mateo 26, verso 69, verso 72, verso 74. 3 oraciones de Jesús, 3 negaciones de Pedro. La conexión no es casual. Cada vez que Jesús oraba, estaba fortaleciendo su espíritu para enfrentar la cruz. Cada vez que Pedro dormía, estaba dejando su espíritu sin combustible para enfrentar la prueba que venía. Jesús oró 3 veces y resistió hasta la muerte. Pedro durmió 3 veces y cayó ante una sirvienta.
La oración no era opcional, era la diferencia entre resistir y caer. Y esto abre una dimensión completamente nueva de esta frase cuando la conectamos con Gálatas capítulo 5. Porque Pablo no solo describió el problema, también describió las dos listas, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas 5, verso 19 al 21. Las obras de la carne son evidentes: inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. At IKEA, your dreams can come true. Well, maybe not the ones where you're being chased by a monster. We're talking about kitchen dreams. And there are IKEA products and solutions for all of them. Whether it's a whole new kitchen, a statement glassware set, or just new cutlery. If you got big dreams or small dreams in any size of budget, IKEA can help you bring them to life. Visit IKEA.us/dreamkitchen to learn more. Dream the possibility. One crunchy bite of a Hershey's Cookies and Cream Bar, and I'm taken right back to college move-in day. I was a little overwhelmed by the newness of it all. Boxes were everywhere, I needed a break from unpacking. But just as I was able to take a breath and open my Hershey's Cookies and Cream Bar, my new roommate Rachel walked in. I offered her a piece, but she said no. Then after a beat, she said, "Actually, those are my favorite ones." We laughed. The ice was broken, and we've been friends ever since. Hershey's. It's your happy place. Amazon presents Jeff versus Taco Truck Salsa. Whether it's Verde, Roja, or the orange one. For Jeff, trying any salsa is like playing Russian roulette with a flamethrower. Luckily, Jeff saved with Amazon and stocked up on antacids, ginger tea, and milk. Habanero? More like habanero, yes. Save the everyday with Amazon. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Fíjate que no son solo pecados sexuales. Hay celos, hay enojos, hay rivalidades, hay disensiones. La carne no solo opera en lo obvio, opera en lo sutil, opera en la iglesia, opera entre hermanos, opera en la ofensa que no perdonas, en la envidia que no confiesas, en la rivalidad que disfrazas de ministerio. Y después, Gálatas 5, verso 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y fíjate en algo crucial. Pablo no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto, singular. No es una lista de cosas separadas que tienes que desarrollar una por una. Es un solo fruto con múltiples expresiones. Cuando el Espíritu opera en ti, todo viene junto. No puedes tener amor sin paz, no puedes tener gozo sin paciencia. Es un paquete completo, porque no viene de ti, viene del Espíritu. Es el sistema operativo nuevo funcionando. Y luego Pablo dice algo devastador en el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es Getsemaní otra vez, es Protimos contra Astenes, es la guerra que no termina mientras estemos en este cuerpo. Pablo no promete que la batalla va a desaparecer. Promete que hay un poder disponible que puede ganar esa batalla por ti. Pero tienes que conectarte a él, tienes que velar, tienes que orar. Ahora bien, hay una pregunta que a esta altura ya deberías estar haciéndote. Si la carne es tan débil, si no tiene fuerza propia, si no puede sujetarse a Dios, ¿por qué Dios nos dejó en este cuerpo? ¿Por qué no nos dio un cuerpo nuevo inmediatamente al convertirnos? ¿Por qué permitir esta guerra? Y la respuesta está escondida en un concepto que Pablo usa en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Pablo tenía un aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era. Algunos dicen una enfermedad, otros dicen una tentación, otros dicen un perseguidor. Lo que sabemos es que Pablo le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara. 3 veces. Como las 3 oraciones de Jesús en Getsemaní. Y Dios le respondió,
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad de la carne no es un error de diseño, es el espacio donde la gracia de Dios opera. Si Pedro nunca hubiera caído, nunca habría entendido que necesitaba algo más que su propia pasión. Si David nunca hubiera caído, nunca habría escrito el Salmo 51, que dice: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51, verso 10. Si Pablo nunca hubiera experimentado la guerra entre la carne y el espíritu, nunca habría escrito Romanos 7 y 8, que han consolado y liberado a millones de personas durante 2000 años. La debilidad de la carne existe para que aprendamos a depender del espíritu, no para que nos destruya, para que nos humille lo suficiente como para dejar de confiar en nosotros mismos. Si esto te está revelando algo que no habías visto antes, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar esto, porque esta verdad puede transformar la manera en que alguien entiende su propia lucha espiritual. Ahora vamos a ir todavía más profundo, porque hay una palabra en el texto griego de Mateo 26:41 que la mayoría de las traducciones pasan por alto. Jesús dice: «Velen y oren para que no entren en tentación». La palabra griega para tentación aquí es peirasmos. Y peirasmos tiene un doble significado en griego. Puede significar tentación, en el sentido de una solicitud al pecado, pero también puede significar prueba, en el sentido de un examen, una evaluación, una situación que revela lo que realmente hay dentro de ti. Y en el contexto de Getsemaní, ambos significados están activos al mismo tiempo. Lo que estaba a punto de ocurrir esa noche era una prueba para Pedro, una prueba para los 12, una prueba que revelaría si su fe estaba construida sobre su propia fuerza o sobre el poder de Dios. Pedro falló la prueba, Judas falló la prueba de manera definitiva. Los otros 10 huyeron. Marcos 14, verso 50. Todos lo abandonaron y huyeron. Todos. No solo Pedro, todos. Pero fíjate en lo que Jesús no dijo. No dijo: «Velen y oren para que no caigan en tentación». Dijo: «para que no entren en tentación». La diferencia es crucial. Entrar en tentación no es lo mismo que ser tentado. Ser tentado es inevitable. Santiago capítulo 1, verso 14 dice que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. La tentación llega. Punto. No puedes evitarla. Pero entrar en ella es otra cosa. Entrar en ella es cruzar la puerta. Es dejar que la tentación se convierta en acción. Es lo que ocurre cuando la carne opera sin la vigilancia del espíritu. Jesús no está pidiendo perfección. Está pidiendo vigilancia, está pidiendo oración, está pidiendo que reconozcas tu debilidad antes de que la prueba llegue. Porque si esperas a estar en medio de la prueba para buscar fuerzas, ya es tarde. La carne ya tomó el control, y esto conecta directamente con algo que Jesús enseñó mucho antes de Getsemaní. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, verso 13, Jesús enseñó a sus discípulos a orar: «No nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Es la misma palabra, peirasmos. Jesús ya había enseñado este principio. La oración es el mecanismo preventivo contra la caída de la carne. No es el mecanismo de rescate después de la caída. Es el mecanismo que evita que entres en la tentación en primer lugar. Pedro no oró. Pedro durmió. Y la consecuencia fue exactamente la que Jesús predijo. Y hay un detalle en el Evangelio de Marcos que casi nadie menciona y que ilustra de manera brutal lo que la carne hace cuando el espíritu no está operando. Marcos, capítulo 14, versículos 51 y 52. Justo después de que todos los discípulos huyeron, Marcos registra algo extraño.
Un joven lo seguía cubierto con solo una sábana y lo prendieron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Muchos eruditos creen... Hi, Diva. It's Rachel. And Jordan. Yeah, hi. Quick question. Why are you not spending your Venmo balance? Yeah, we're concerned. You can, buy stuff with it. Ugh, you love buying stuff. And earn cash back on eligible purchases. You love purchasing eligible things. So the money your friend sent you yesterday, that's today's ramen, or rideshare, or eye patches. The skincare kind, not the pyro kind. Spend with Venmo, then you can earn cash back with Venmo Stash. Venmo Stash bundle terms and exclusions apply. Max $100 cash back per month. See terms at venmo.me/stash terms. ID verification required to use a Venmo balance. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Que este joven era el propio Marcos, pero fíjate en lo que representa. Un hombre que literalmente prefirió quedar desnudo antes que quedarse con Jesús. La carne se deshizo de todo, incluso de su ropa, con tal de escapar. La carne no tiene dignidad cuando está en modo de supervivencia. La carne no piensa en principios ni en lealtad cuando tiene miedo. La carne solo quiere una cosa, protegerse, y sacrificará cualquier cosa para lograrlo. Tu reputación, tu palabra, tu relación con Dios, lo que sea. Y esto nos revela algo más sobre la frase de Jesús. Cuando dijo, la carne es débil, no estaba insultando a Pedro. Estaba describiendo una realidad universal. La carne es débil en todos, en los apóstoles, en los profetas, en los reyes, en los pastores, en los misioneros, en ti, en mí. No hay un ser humano que haya caminado sobre esta tierra que no haya experimentado esta guerra, excepto uno. Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado. Jesús experimentó la presión de la carne. Jesús sintió todo lo que Pedro sintió esa noche. La diferencia es que Jesús no dejó de orar. Jesús no se durmió. Jesús veló. Y porque veló, resistió, no porque su carne fuera más fuerte, sino porque su conexión con el Padre nunca se interrumpió. Esto es lo que Jesús estaba intentando enseñarle a Pedro. No que Pedro era un fracaso, no que Pedro era un cobarde, sino que Pedro necesitaba la misma conexión que Jesús tenía con el Padre, y esa conexión se mantiene con una sola cosa: oración. Oración constante, honesta, desesperada si es necesario. La oración de Getsemaní no fue una oración bonita, fue una oración de agonía, de sudor y sangre, de Padre, quita esto de mí, pero haz lo que tú quieras. Eso es oración real. Eso es lo que mantiene al espíritu conectado con la fuente de poder cuando la carne está gritando en la dirección contraria. Pero aquí viene algo que probablemente nunca te han enseñado. Hay una conexión directa entre lo que Jesús hizo en Getsemaní y lo que Adán hizo en el Edén. Y cuando la ves, esta frase cobra una dimensión completamente nueva. En Génesis capítulo 2, verso 15, Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra hebrea para guardar es shamar. Shamar significa vigilar, proteger, mantener guardia. Es una palabra militar. Adán tenía la tarea de vigilar el huerto, de protegerlo, de mantener guardia contra cualquier amenaza.
¿Y qué hizo Adán cuando la serpiente entró? Nada. Génesis 3, verso 6 dice que Eva tomó del fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Estaba con ella, estaba ahí, y no hizo nada, no vigiló, no guardó, no protegió. Adán falló en su misión de shamar. Ahora mira a Jesús en Getsemaní, otro huerto, otra noche, otra tentación. Pero esta vez el segundo Adán no falló. Jesús vigiló, Jesús oró, Jesús sudó sangre. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Donde Adán cedió a la carne en silencio, Jesús sometió la carne al Padre en agonía. Donde Adán no guardó el huerto, Jesús guardó la voluntad del Padre hasta la muerte. Y la instrucción que Jesús le dio a Pedro es la misma que Dios le dio a Adán. Vela, guarda, shamar, gregoreo en griego, que es la palabra que usa Mateo. Mantente despierto, mantente alerta, porque si bajas la guardia, la carne va a hacer lo que la carne siempre hace, lo que hizo en el Edén, lo que hizo en Getsemaní, lo que hace cada vez que el espíritu baja la guardia. Y aquí está lo más extraordinario de todo. ¿Sabes qué significa Getsemaní? Ya lo dijimos al principio, significa prensa de aceite. Era el lugar donde se prensaban las aceitunas para extraer el aceite. Se ponían las aceitunas en una prensa de piedra y se aplicaba presión hasta que el aceite salía. Las aceitunas se destruían en el proceso, pero lo que salía de ellas era valioso. El aceite de oliva en la cultura judía representa al Espíritu Santo. Los reyes eran ungidos con aceite. Los profetas eran ungidos con aceite. El aceite era símbolo de la presencia y el poder de Dios. Jesús fue prensado en Getsemaní. La presión fue tan grande que sudó sangre. Fue aplastado emocionalmente, espiritualmente y pocas horas después físicamente. Y lo que salió de esa presión fue el aceite, el espíritu, la redención, la victoria sobre la carne que Adán perdió en otro huerto. La prensa de aceite no destruyó a Jesús. Lo transformó en la fuente del Espíritu para todos los que vendríamos después. Hechos capítulo 2. Pentecostés. 50 días después de la resurrección. Los discípulos están reunidos en el aposento alto. Y de repente, Hechos 2, verso 2 al 4. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabes quién está ahí? Pedro, el mismo Pedro que se durmió en Getsemaní, el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, el mismo Pedro cuya carne era Astenes, ahora está de pie. Y Hechos 2, verso 14 dice que Pedro se puso de pie y levantó la voz. Y predicó un sermón que convirtió a 3,000 personas en un solo día. Hechos 2, verso 41. ¿Qué cambió? ¿Pedro se volvió más disciplinado? ¿Pedro trabajó más duro en su fuerza de voluntad? ¿Pedro asistió a un seminario de liderazgo? No. Pedro recibió el Espíritu Santo. El sistema operativo cambió. La carne seguía siendo Astenes, pero ahora el Espíritu estaba operando. Y donde la carne no tenía fuerza, el Espíritu tenía todo el poder. Si estás viendo este video y esta verdad está cambiando tu perspectiva, compártelo con alguien que está luchando con su propia carne, alguien que se siente derrotado, alguien que piensa que el problema es que no se esfuerza lo suficiente, porque lo que necesita escuchar no es esfuérzate más. Lo que necesita escuchar es que hay un poder disponible que puede hacer lo que su carne nunca podrá. Pedro en Hechos 2 es la demostración viva de lo que ocurre cuando el espíritu dispuesto recibe el poder que la carne no tiene. El mismo hombre, la misma personalidad impulsiva, el mismo carácter explosivo, pero ahora operando con un sistema diferente. Ya no era Pedro tratando de ser fuerte.
Era el Espíritu Santo siendo fuerte a través de Pedro. Y esto lo confirma Romanos 8, verso 11, uno de los versículos más poderosos de toda la Biblia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lee eso otra vez. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti. La carne sigue siendo asthenes, pero el Espíritu que vive en ti levantó a un hombre muerto de una tumba. ¿Crees que no puede con tu tentación? Pero aquí hay un matiz crítico que necesitas entender. Tener el Espíritu Santo no significa que la batalla terminó. Significa que ahora tienes las armas para pelearla. Pedro en Pentecostés recibió el Espíritu, pero en Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14, Pablo dice que tuvo que confrontar a Pedro cara a cara en Antioquía porque Pedro estaba actuando desde la carne otra vez. Estaba separándose de los gentiles por miedo a los judíos. La carne seguía operando. Años después de Pentecostés, años después de los 3,000 convertidos, Pedro todavía tenía que pelear la batalla. La diferencia es que ahora Pedro no peleaba solo, ahora tenía el Espíritu, y tenía hermanos como Pablo que lo confrontaban cuando la carne ganaba terreno. La vida cristiana no es la eliminación de la guerra, es la provisión del... This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. When you're taking on the tough jobs, gear up with Venom Steel Gloves and defend your hands from grime, grease, and muck. They're 70% thicker than common disposable gloves with heavy-duty 2-layer nitrile protection, including a black outer layer and a white inner layer that provides chemical and rip resistance. Great for all your painting, plumbing, automotive, and DIY projects. Did you know if your windows are bare, indoor temperatures can go up 20 degrees? Get ahead of summer with custom window treatments like solar roller shades from Blinds.com and save up to 45% off during the Memorial Day Early Access Sale. Whether you want to DIY it or have a pro handle everything, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 45% off site-wide right now during the Early Access Memorial Day Sale at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Poder para ganarla, pero tienes que activar ese poder, ¿cómo? Con lo que Jesús dijo en Getsemaní: vela y ora. Y lo mismo ocurrió con los demás discípulos. Santiago, el hermano de Juan, uno de los 3 que se durmieron esa noche, se convirtió en el primer apóstol mártir. Hechos capítulo 12, verso 2, dice que Herodes lo mató a espada. Santiago no huyó. Santiago no negó a Jesús. Santiago enfrentó la muerte con la misma valentía que Pedro no tuvo en Getsemaní. ¿Qué cambió? El Espíritu. Santiago, el que se durmió cuando Jesús le pidió que velara, ahora estaba tan despierto espiritualmente que ni la espada de Herodes pudo hacerlo dormir. Juan, el otro de los 3 que dormían entre los olivos, vivió hasta anciano y escribió el evangelio más teológico, 3 epístolas sobre el amor y el Apocalipsis. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 4, escribió: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan, el que no pudo quedarse despierto una hora, ahora tenía la audacia de decirle al mundo entero que el poder que habitaba en los creyentes era más grande que cualquier fuerza en el universo. Eso no es confianza en la carne, eso es confianza en el Espíritu. Pero la guerra no termina aquí. Pablo lo sabía, y por eso escribió algo extraordinario en Romanos capítulo 8, verso 23. Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
gemimos, incluso con el espíritu gemimos, porque la batalla continúa, la carne sigue operando. El sistema operativo caído sigue ahí. Pero un día, dice Pablo, habrá una redención del cuerpo, un cuerpo nuevo, un cuerpo donde la carne ya no será astenes. Primera de Corintios 15, verso 42 al 44. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. La debilidad de la carne es temporal, no es eterna. Hay un día que viene donde el espíritu dispuesto finalmente tendrá un cuerpo que puede sostener todo lo que desea. Un cuerpo donde ya no habrá guerra interna, donde protimos y poder estarán alineados para siempre, donde no necesitarás velar porque ya no habrá nada contra qué vigilar. Apocalipsis 21, verso 4. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas, incluyendo la carne, incluyendo la debilidad, incluyendo la batalla. Pero hasta que ese día llegue, la instrucción de Jesús sigue vigente. Vela y ora. Hay un versículo más que necesitamos ver antes de cerrar, y es probablemente el más práctico de todos. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne. Fíjate en el orden. Pablo no dice, dejen de pecar, y entonces podrán andar en el Espíritu. Dice exactamente lo contrario. Anden en el Espíritu, y como consecuencia, los deseos de la carne no se cumplirán. La clave no es luchar contra la carne. La clave es alimentar al Espíritu. La clave no es enfocarte en lo que no debes hacer. La clave es enfocarte en lo que sí debes hacer. Velar, orar, caminar en el Espíritu, y la carne pierde su poder, no porque muera, sino porque ya no está al mando. Es como encender una luz en un cuarto oscuro. No necesitas luchar contra la oscuridad. No necesitas empujar la oscuridad hacia afuera. Solo necesitas encender la luz. Y la oscuridad desaparece por sí sola. El Espíritu es la luz. La carne es la oscuridad. No peleas contra la oscuridad. Enciendes la luz. Pero esto tiene implicaciones prácticas enormes que muchos creyentes no entienden. Andar en el Espíritu no es un estado místico, no es sentir escalofríos en la espalda, no es tener visiones ni hablar en lenguas todo el día. Andar en el Espíritu es una decisión constante, momento a momento, de operar desde el sistema correcto. Es lo que Pablo describe en Romanos 12, verso 2. No se conformen a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La mente es el campo de batalla. La carne quiere programar tu mente con un set de prioridades: supervivencia, comodidad, placer, control, imagen. El Espíritu quiere reprogramar tu mente con otro set completamente diferente: fe, obediencia, servicio, amor sacrificial, eternidad. Y cada día, a veces cada hora, estás eligiendo desde cuál sistema operar. Cuando te despiertas y lo primero que haces es revisar tu teléfono durante 40 minutos, estás alimentando la carne. Cuando te despiertas y lo primero que haces es hablar con Dios, estás alimentando el Espíritu. Cuando alguien te ofende y tu primera reacción es planear cómo devolver el golpe, eso es la carne operando. Cuando alguien te ofende y tu primera reacción es decir, Señor, necesito tu gracia en este momento, eso es el Espíritu. No es que uno sea fácil y el otro difícil. Ambos son respuestas naturales dependiendo de qué sistema está activo en ese momento. Filipenses capítulo 2, verso 13, lo pone de la manera más clara posible, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad.
Dios no solo te da la fuerza para hacer lo correcto, te da el deseo, te da el querer. La carne dice, no quiero orar, no quiero perdonar, no quiero servir. El Espíritu dice, yo voy a poner en ti el deseo de orar, de perdonar, de servir. Y cuando ese deseo aparece, no es mérito tuyo, es el Espíritu operando. Tu trabajo es no apagarlo. Primera de Tesalonicenses 5, verso 19. No apaguéis al Espíritu. ¿Y cómo se apaga al Espíritu? Exactamente como Pedro lo hizo en Getsemaní, durmiendo cuando deberías estar velando, ignorando la instrucción cuando deberías estar obedeciendo, confiando en tu propia fuerza cuando deberías estar orando. Cada vez que eliges operar desde la carne, le bajas el volumen al Espíritu. No lo pierdes, no se va, pero su voz se hace más difícil de escuchar, y la voz de la carne, que siempre está gritando, se hace más fácil de seguir. Efesios capítulo 4, verso 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar, entristecer. El Espíritu Santo no te abandona cuando operas desde la carne. Se entristece, como un padre que ve a su hijo tomar el camino equivocado. Sigue ahí, sigue esperando, sigue dispuesto, pero tú le has bajado el volumen. Y la carne aprovecha ese silencio para tomar el control. Esto es exactamente lo que Jesús quería prevenir en Getsemaní. Velen y oren, mantengan el canal abierto, mantengan la conexión activa, no dejen que la carne aproveche el silencio para tomar decisiones que su espíritu nunca aprobaría. Y ahora, volvamos a donde empezamos. Es de noche, pasó la medianoche hace un buen rato. Los olivos de Getsemaní se mueven apenas con el viento frío que baja del monte. Hay un hombre arrodillado, está solo. Su sudor cae mezclado con sangre. Acaba de pedir 3 veces que el Padre le quite la copa que está a punto de beber, y 3 veces ha dicho, pero no mi voluntad, sino la tuya. Se levanta, camina entre los árboles hasta donde están Pedro, Santiago y Juan. Los 3 duermen. La carne los venció, no por maldad, no por indiferencia. La carne hizo lo que la carne hace cuando el espíritu no está vigilando. Se apagó, se protegió, buscó la comodidad cuando debía buscar a Dios. Jesús mira a Pedro y le dice esa frase que lleva 2000 años resonando en cada corazón que alguna vez quiso hacer el bien y no pudo. En cada persona que prometió no volver a caer y cayó. En cada creyente que se levantó con fuego en el espíritu y se acostó con cenizas en la carne. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús no los condenó, los diagnosticó. Les dio el diagnóstico más preciso que existe sobre la condición humana. Tu espíritu quiere, tu carne no puede. Y la única solución es conectar tu espíritu con el poder del Padre a través de la oración. Pedro no lo entendió esa noche, lo entendió después. Lo entendió cuando lloró amargamente después de negar a Jesús por 3ª vez. Lo entendió cuando Jesús resucitado lo miró a los ojos junto al mar de Galilea y le preguntó 3 veces, ¿me amas? En Juan 21. Una pregunta por cada negación, una restauración por cada caída. Y lo entendió plenamente cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en Pentecostés, y el hombre que no pudo quedarse despierto 1 hora se convirtió en el hombre que cambió el mundo con un solo sermón. El Espíritu está dispuesto, la carne es débil, pero el Espíritu Santo es más fuerte que ambos. Y esa es la buena noticia. No que no vas a pelear, vas a pelear cada día, sino que no peleas solo. El mismo Espíritu que prensó el aceite en Getsemaní, que resucitó a Cristo de los muertos, que descendió como fuego en Pentecostés, vive en ti. La carne seguirá siendo astenes, pero tú ya no dependes de la carne, dependes del Espíritu, y el Espíritu nunca, jamás es débil.
Si este video abrió tus ojos a algo que no habías visto antes, te voy a dejar un video en la pantalla que va a llevarte todavía más profundo en esta revelación. Haz clic ahí y sigue descubriendo lo que la Biblia realmente. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Te dice,